Hola a todos, gracias por estar conectados. A desarrollar el día de hoy es zona débil. Tengo una presentación que va a acompañar el desarrollo, el hilo conductor de lo que quiero. El tema que les decía para hoy es gestionando mi zona débil. Una de las primeras preguntas que voy a plantearles es: ¿qué entiende cada uno por zona débil? ¿Cuál es la zona débil que he evidenciado, que he reconocido? O cuando hablo de reconocer esa zona débil, ¿cómo hago para reconocerlo? ¿Cuáles son esos indicadores que me pueden poner de cara a esa zona que puede darnos una noción como de vulnerabilidad cuando la transitamos, o de duda, de incertidumbre, de desconfianza, de no saber cómo hacerlo, de titubeo? Puede haber algunos indicadores que nos permiten reconocer que estoy frente a una zona débil. Otra de las preguntas que surgen cuando empiezo a colocar la atención en ese aspecto puede ser que me cuesta identificarla. ¿Y por qué me podría costar identificar una zona débil, una en la que me siento vulnerable? Porque a veces em, el primer impulso que nos surge ante una zona débil es la negación. Niego que la tengo, puede ser no puede ser, yo tengo mucha confianza en mí misma, en mí mismo para hacer una u otra cosa. Y claro, lo primero que nos puede saltar es una negación. Y vamos a ver que sí hay indicadores para poder verificar, para poder reconocer que estoy justamente sobre una zona débil. Y para hacerlo, yo voy a empezar a decir: mira, cuando hablamos de zona débil, estamos hablando de defectos, de dificultades, de limitaciones. Y cuando yo estoy experimentando esos defectos, esas dificultades, esas limitaciones, uno de los indicadores que voy a tener en mi cuerpo es que se me rompe el equilibrio interno. Yo voy por la vida con cierta estabilidad, algo sucede y ese equilibrio interno, cualquiera que sea, el que me es habitual en ese momento, de repente se rompe. Y probablemente esa experiencia de sentirme limitado en medio de una dificultad con un defecto a la vista, tal vez un defecto ya repetido, es que me va a ocasionar como un rechazo. No me gusta verme a mí misma en esa situación. No me gusta verme a mí misma comportándome de ese modo titubeante, inseguro, sin saber cómo manejarlo. Es decir, que voy a tener una noción de que algo en mí está fallando, algo en esta situación está fallando, algo en esta interacción está fallando. O sea que hay una noción de falla mientras se rompe el equilibrio interno, y probablemente, como no me gusta verme así en esa situación, en esa vulnerabilidad, en esa fragilidad, voy a experimentar un autorrechazo. Y como si eso no fuese suficiente, es muy probable que esa misma forma de responder ante esa situación emerja en mí casi sin mi control, como si no estuviese en mis manos. Automáticamente me empiezo a comportar de ese modo. O sea que ahí vamos a tener como 4 indicadores que nos permiten reconocer que estoy ante a esa dificultad, esa limitación, ese defecto al que estamos encasillando como una zona débil. Van a ver que hay otros aspectos que vamos a ir reconociendo. Yo puedo decir que esa zona débil va a dejarme a la vista una forma, y por ser una forma, un patrón de respuesta reactiva. Es decir, es automática, y ese automatismo va a estar eh, generándome una forma que no tiene una pausa intercalada, sino que automáticamente emerge una respuesta en formato de reacción. Y aquí viene una de las preguntas que surgen cuando ya tengo indicadores claros. Se me rompe el equilibrio, me siento que estoy fallando, me sale en automático, este autorrechazo. La tendencia a ese patrón reactivo a querer eliminarlo, a querer borrarlo, a querer sacártelo de encima.
En este punto te invito a que te hagas esa pregunta, si tu forma de procesar, manejar, administrar esa zona débil la has estado llevando con esa intención de querer sacarte de encima ese defecto, querer sacarte de encima esa dificultad, querer deshacerte de esa forma automática de responder en esos escenarios donde te sientes vulnerable o frágil. Si es que lo haces de ese modo, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuándo y dónde detectas que funcionas de esa forma? ¿O en qué tipo de situaciones lo evidencias? Tal vez lo tengas registrado como más bien con alguien en particular. Cada vez que interactúo con tal persona en tal situación, empiezo a experimentar esa forma fallosa, automática, en que se me rompe el equilibrio y donde empiezo a rechazarme a mí mismo. Entonces, para empezar como a situar dónde está presente esa zona débil, ya tienes por lo pronto indicadores, que son esa sensación de que estás fallando, ese automatismo, esa forma eh, de rechazar, ese no gustarme, ese desagrado a estar experimentando esa fragilidad de esa limitación, defecto, a lo que estamos llamando zona débil. Y otra de las formas que tenemos para no reconocer que estoy ante una zona débil es que puede tener una escala diversa. Yo he intentado describir esa escala y voy a decir que lo tenue, puedo decir, es como una incomodidad cuando estoy en ese modo falla, cuando experimento esa forma inadecuada de responder que no me resuelve, que más bien como que me atrapa. La versión más tenue, puedo decir, es como una incomodidad. Cuando sube la escala, esa incomodidad puede llegar a ser un malestar. En situaciones donde son un poco más detectables, porque va subiendo la tonalidad, puedo decir, no, eso ya es, para mí, es una dificultad. Yo ya no puedo decir que solamente estoy incómoda, ya esa incomodidad pasa a la escala de malestar, porque empiezo a evidenciar una dificultad. Para otros puede ser, si es que lo evidencian en una zona más notoria, es que ya para mí eso es un desafío. O tal vez es que ya yo estoy ahí en ese punto con una limitación. Ya la limitación me da un matiz, un sabor, una experiencia de que me empiezo a quedar empantanada, como que no puedo avanzar desde ese punto. Y puedo decir, empiezo a nominar a la zona débil como que tengo un problema. Y en la escala más alta voy a decir, tengo un conflicto. Pero siempre estamos hablando de zona débil. Desde cuando estuvimos en una incomodidad, como si pudiese enumerar la experiencia de fallar, la experiencia de estar en una situación en la que no sé cómo responder, puede ir en la escala más tenue, puedo decir incomodidad, malestar, dificultad, desafío, limitación, problema o conflicto. A veces tendemos a decir estoy en una zona débil solo cuando me veo en un conflicto. Y esa es una de las razones por las cuales no reconozco desde un inicio que estoy ante una zona débil. Entonces, ¿cómo podría yo hacer para detectar que estoy en un escenario de fragilidad, de defecto, de vulnerabilidad, de no saber qué hacer? Porque se te rompe el equilibrio interno. Y al romperse ese equilibrio interno puede ser una sensación de incomodidad, de malestar, de dificultad, de desafío, de limitación, de problema, de conflicto. Pero todo el tiempo estuvimos ante una zona débil. Ahora, si esa experiencia te sucede una y otra vez, vamos a decir que se repite, y que no tienes un espacio mínimo de pausa para decidir otra cosa, sino que sale de forma automática,
y que te sientes que estás fallando y que notas que esa experiencia de falla te produce inclusive un malestar que rechazas estar en esa situación. Bueno, pues ya tienes todos los indicadores de zona débil. La pregunta en ese punto es cuando estás en esa situación, cuando estás en ese contexto, cuando estás en esa interacción donde se te evidencia la zona débil, la pregunta aquí va a ser, ¿qué haces? Y para que vayamos amplificando los lugares donde yo puedo experimentar esa zona débil, yo te voy a invitar a que reflexiones y te des cuenta que nuestros conflictos, estoy tomando la tonalidad más alta, la de conflicto, pero bien podría seguir con incomodidad, malestar, dificultad, desafío, problema, en toda esa escala. Si la experimento, puede ser en un escenario afectivo, puede ser en un escenario laboral, puede ser con mi propio cuerpo, con mi propia salud física, emocional, mental. Puede ser con respecto a algo, con mi producto, con mi marca, con el dinero, o puede ser con la vida misma. Me siento incómoda, me siento aproblemada con el cuerpo, me siento molesta en mis labores, me siento con un problema en el escenario afectivo o me siento con un conflicto, cuando subió totalmente la escala. Pero como te repito, toda esa escala de descripción, desde la incomodidad hasta el conflicto, estás parado en una zona débil. Ahora, si bien se puede expresar en todos esos aspectos de la vida, el afectivo, el laboral, salud, con algo, con el dinero, con la vida, lo que sí puede suceder es que se active, se haga visible en interacción con los demás. Entonces, claro, yo puedo tener un conflicto afectivo, emocional, con un hermano, con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, con alguien con quien el afecto está involucrado, pero siempre va a ser con alguien más. Alguien más también puede ser mi colega en el trabajo, puede ser mi jefe, puede ser el colaborador con el cual llevo un proyecto, es con alguien más. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando es con mi cuerpo, cuando es con mis emociones, cuando es con mi diálogo interno, cuando es con esa forma abrupta que tengo de responder, estamos hablando de que es en relación ya no a los demás, es en relación a mí misma. Ahora, como los demás y yo misma no estamos flotando en el universo, sino que estamos enmarcadas, yo voy a decir que en una escala grande ya sería la vida, pero la vida a su vez está contenida en una escala mayor a la cual podemos llamar realidad. ¿Y cuál sería la diferencia entre la realidad y la vida? Bueno, que la realidad contempla no solamente la vida, sino su aspecto opuesto, que va a ser la muerte. Entonces la realidad va a encasillar como el marco mayor dentro del cual yo voy a experimentar conflictos. Un conflicto con los demás o conmigo misma. Entonces cuando empiezo a abordar la zona débil como una experiencia que es parte de la realidad, que es parte de la vida y que va a estar presente en mis interacciones en escenarios afectivos, sociales, laborales, en mi salud, en cualquier escenario, una de las preguntas que surge que es, bueno, si la zona débil me va a traer conflicto, me va a traer incomodidad, me va a traer problemas, me va a traer desafíos, dificultades, como que estaría bueno aprender a gestionarlo, porque sí o sí me lo voy a encontrar en el camino. Ahora, ¿cómo lo gestiono? Hace un momento decía, cuando empiezas a tener esa experiencia de estar parado en zona débil y tu intención es eliminar a tu zona débil, o tu intención es sacártela de encima, o hacer como que no está, ¿cuál es el efecto de manejarlo así? Da igual manejarlo así, hay una forma que nos permita hacer un aprovechamiento de esa zona débil y es para allá hacia donde vamos a ir. Entonces, lo primero que sería es comprender qué es el conflicto. Acuérdate una vez más que cuando digo conflicto estoy en escala alta, pero puedo ir bajando de conflicto a problema, dificultad, desafío, malestar, incomodidad, toda esa escala. ¿Cuál es el rol de una incomodidad, de un desafío, de un problema, de un conflicto? Bueno, te decía hace un momento, ¿cómo lo reconoces? La forma más eficiente de reconocerlo es que se te rompió el equilibrio interno. En la dosis que lo tengas. Cuando se rompe, estás en uno de esos lugares de esa escala, desde la incomodidad hasta el conflicto.
La pregunta en ese punto es, bueno, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Vas a querer hacer como que no pasa nada? Eso se le puede llamar negación. Y si detectas que tienes desafíos, que tienes dificultades, ¿se te repiten? ¿Has notado cada vez que se repiten qué haces? Porque si es que has detectado que es recurrente, ese lugar donde entras en conflicto, en problema, en incomodidad, ¿sabes cómo gestionar esa zona débil? ¿Se te han llegado a afectar relaciones por estar en esa situación de no saber cómo manejar tu zona débil, cómo manejar tu incomodidad, tu conflicto, tu malestar, tu problema? Como van a estar presentes sí o sí las emociones en ese punto, ¿cómo las manejas? ¿Explotas o implosionas o te quedas paralizado? Y evidentemente cuando la zona débil está presente en cualquiera de esas escalas, hay un diálogo interno activo, hay voces, ¿las escuchas? ¿O quieres hacer todo lo posible por no escucharlas? ¿O querer cambiarlas porque yo tengo unas mejor, en lugar de estar pensando que todo me sale mal, voy a decir que mi vida es maravillosa y que yo soy la luz del universo que puede iluminar todas mis oscuridades? ¿Cómo gestionas emociones, diálogo interno? En especial si sabes que esa zona débil puede llegar a afectar tus relaciones. Tus relaciones no solamente con los demás, sino tu relación con tus mismos desarrollos, con tus proyectos, con tus productos, con tu dinero, con tu cuerpo, con tu salud, con el tiempo, el uso del tiempo. Así es que como hay diversas maneras de manejar esas rupturas de equilibrio, déjame explicarte qué está sucediendo de una manera técnica. Y cuando digo de una manera técnica es porque siempre que yo experimento una incomodidad en tiempo real, un malestar, un problema, una dificultad o un conflicto en tiempo real, me refiero a tiempo presente. Pero en tiempo presente, ¿qué sucede? Que para que yo haya llegado a este presente con una forma de comprender, de interpretar y de relacionarme con mi zona débil o conflicto, es porque yo ya he transitado muchas zonas débiles, conflictos, problemas, desafíos desde el pasado. Y resulta que cuando yo estuve en mi pasado más pasado, que recuerde, te voy a decir, cuando era niña, cuando vivía en casa, yo tenía una forma de manejar la zona débil, y mi zona débil era que tenía que sumar y no me salían muy bien las sumas. Y esa era mi zona débil. O tenía que comerme los vegetales, y los vegetales a mí no me gustan y me generaban incomodidad, me generaba malestar tener que hacerlo. Y esa era mi zona débil, la hora de la comida, cuando tenía que llevarme a la boca esto que no me gustaba. Y yo en esa época empecé a estructurar una forma de respuesta a esas dificultades. Y esas formas de responder las repetí una y otra vez, una y otra vez. Y las fui automatizando. De la misma forma como aprendiste a manejar en bicicleta, te caíste una vez, te caíste dos veces y en algún punto automatizaste el movimiento que te permitió sostenerte en equilibrio, y ese movimiento ya nunca más lo cuestionaste porque siempre te está sirviendo para algo, te está funcionando para poder trasladarte de un lugar al otro pedaleando. El tema es que cuando una de nuestras respuestas es disfuncional, es decir, cuando ya no nos funciona, es cuando dices, wow, esto me genera una fragilidad. Lo que no me doy cuenta es que cualquiera que sea esas respuestas que estoy utilizando en tiempo presente, las construí en el pasado. Yo voy a decir, la construí, la almacené en mi memoria, como en mi disco duro biológico, y cada vez que yo requiera usar la bicicleta, esa memoria viene y acude a mi soporte. Pero como esa es una de las respuestas automatizadas que me resulta funcionales cada vez que tengo la bicicleta, yo no me la cuestiono. ¿Para qué me la tendría que cuestionar?
El tema es que todo el tiempo estamos haciendo ese procesamiento de mientras estoy viviendo, voy memorizando respuestas, unas más, otras menos funcionales, pero son las que tengo disponibles en tiempo real. De tal manera que en este instante de mi presente tengo una forma específica que la construí en el pasado para resolver o para intentar resolver desafíos que son en tiempo presente. Ahora, ¿qué sucede? Nuestros desafíos de niño no son nuestros desafíos de adulto. Y tal vez las respuestas que yo construí siendo niña, siendo adolescente, la relación que yo construí con el dinero, la primera vez que recuerdo haber tenido dinero en mi mano, producto de mi propio esfuerzo, yo tenía 16 años. Y desde entonces las respuestas que yo construí al respecto han ido teniendo memorias actualizadas y mi forma de relacionarme hoy con el dinero, si bien la empecé a construir a los 16 años, si nunca me lo hubiese replanteado producto de algún conflicto, probablemente seguiría haciendo lo mismo que en aquel entonces. Entonces, todo el tiempo estamos almacenando respuestas, memorizando en nuestro cuerpo respuestas que van a estar disponibles cada vez que un desafío las requiera. Entonces, con esa mecánica con la que funcionamos todos, mientras vivimos, mientras existimos, yo voy a llegar al presente con una noción de que cuando yo tenía una dificultad, cuando yo tenía un problema, yo le huyo al conflicto. Yo la verdad es que eso de tener conflictos en la vida a mí me desestabiliza, todo se me desordena, empiezo a manejarme de una manera súper ineficiente, me desconcentro, tenías un problema en el área afectiva, pero ahora ese problema del área afectiva me lo traje al área laboral, o esta preocupación con respecto a mi salud no me está dejando enfocarme en mi trabajo. Empiezo a utilizar formas de respuesta antiguas de forma de gestionar esa zona débil. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esa forma de, o esa dificultad, esa zona débil, ese conflicto, es con alguien más en tiempo presente, es con mi hermano, es con mi hijo, es con mi pareja, es con mi socio, es con mi cliente, es con mi proveedor, cuando es con alguien más, y en esa interacción entro en esa incomodidad, entro en ese malestar, en ese desafío, en ese problema, en esa dificultad, en ese conflicto, ¿qué va a suceder? Que yo voy a pensar que porque el otro, y aquí estoy dibujando a un otro, hace o dice algo, y esa acción, eso que el otro hace, viene de afuera, yo voy a asociar a que como eso viene de afuera, y a mí se me rompe el equilibrio y me va a venir lo que tengo memorizado para responderle, yo voy a pensar que todo eso tiene que ver con el otro y no conmigo. Voy a pensar que todo esto que se detona en mí tiene que ver con el otro, con lo que el otro hizo o dijo. Y esto que el otro hace o dice, por culpa de esto que el otro hace o dice, a mí me pasa lo que me pasa. Entonces, cuando yo empiezo a gestionar mi zona débil de ese modo, vamos a ver qué sucede. Que todas estas memorias, de todas estas veces que yo he estado pensando que lo que el otro hace, lo que el otro dice, es lo que ocasiona mi respuesta automática, que si el otro, obvio que si el otro no hiciera eso, yo no tendría esta respuesta. Pero lo que sucede es que todas esas memorias del pasado que han sido vistas de ese modo van a seguir apareciendo en mi futuro porque las estoy gestionando de una manera inadecuada. Es decir, que todo ese pasado que yo fui archivando, pensando que por culpa del otro, que como el otro no me escucha, como el otro no me mira, como el otro no me atiende, como el otro no hace lo que yo quisiera que haga,
porque yo estoy, mientras el otro no haga algo distinto, yo voy a seguir reaccionando como reacciono, porque ¿qué te puedo decir? Yo aprendí a reaccionar desde chiquita de ese modo. A mí me complacían con todo y yo pienso que hoy en el presente los demás me tienen que complacer, porque si no, le saco mi berrinche que yo aprendí a hacerlo cuando era chiquilla. Entonces hoy, como adulta, sigo comportándome de ese modo, en ese modo berrinchoso, porque estoy manejando mi zona débil, mi conflicto, mi desafío, mi dificultad con una forma inadecuada. ¿Inadecuada por qué? Inadecuada porque tu pasado se sigue repitiendo en tu presente y se seguirá repitiendo en el futuro hasta que no aprendas que tu zona débil, tu conflicto, tu problema, tu dificultad vino a hacerte un aporte, vino a permitir que construyas una forma adulta, vino a que le añadas algo a lo que esa niña, niño aprendió, a que le añadas algo a lo que esa adolescente, ese adolescente aprendió, porque la realidad, la vida, utilizan al conflicto, al desafío, a la dificultad para actualizar tus memorias, para construir nuevas respuestas que se memoricen y te sean funcionales a desafíos que cada vez empiezan a ser más grandecitos, porque obvio, ya no soy la niña, ya no es la suma, ya no es la ensalada, ahora es el proyecto que tengo que presentar, exponer, explicar. Son preguntas que tengo que responder en tiempo real sobre eso que fui estructurando y me tiene que agarrar armada en tiempo real. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengo interiorizada una forma de relacionarme con mi contexto, con los demás, donde cada vez que el otro hace o dice algo y a mí se me rompe el equilibrio y se me activa esto que yo tengo introspectado, y voy a decir ahí una forma de pensar, sentir y actuar? Yo voy a tener memorizado para determinados estímulos, para cuando me dicen, eh, necesito que me entregues esta tarea que la requería para el viernes, te adelanté el reloj y necesito que me la entregues el día de mañana. Y a mí se me rompe el equilibrio, porque pienso que, ¿y cómo me va a decir eso? ¿Cómo me va a pedir algo que estaba pautado para el viernes 24 horas antes? Y me siento inestable, me siento ansiosa, me siento confundida, me siento preocupada y reacciono. Y reacciono quizás diciéndole, es que si tú me adelantas la fecha de entrega, yo mejor me voy. O de repente te prometieron, te ofrecieron, te dijeron, bueno, la verdad nunca más te hablo así, ya está bien, me equivoqué, lo siento, discúlpame, nunca más te voy a hablar de ese modo, nunca más te voy a subir la voz. Y resulta que en alguna situación te suben la voz y tú dices, no puede ser, una vez más me engañó y yo me siento traicionada, defraudada y reacciono como reacciono. Ah, porque eso es lo que tengo memorizado. Es evitable el que yo reaccione como reaccione. ¿Cuántas veces te has dicho tú mismo, a ver, nunca más voy a reaccionar así? Solo por el habértelo dicho, ¿te alcanzó para hacerlo distinto? ¿O parece que voy a tener que hacer algo más que pensar y decir de mí mismo, no vuelvo a actuar así, no vuelvo a sentirme triste por esto, no voy a seguir pensando que está mal tener conflicto? No nos alcanza a proponernos de ese modo una forma diferente de abordarlo. La pregunta sería, bueno, ¿y si vamos a funcionar de esa manera, qué sí podría hacer? Y aquí te voy a plantear algo. Yo te decía hace un momento que esta forma automatizada de respuesta tipo falla, que es desagradable inclusive tenerla y que aún así emerge de forma repetida y automática, ese es
yo voy a decir un prototipado, un ensamblado que está memorizado de respuesta. Ahora, ¿qué pasaría si, al igual que este elemento, como el grafiquito que tienen ahí en la pantalla, este mouse es un elemento que está programado para responder de un modo específico? Si le doy clic al un lado, va a responder de una forma. Si le doy clic al otro botón, va a hacer otra cosa, porque está programado para avanzar, para apuntar, para marcar, y para eso tiene funciones implícitas, funciones programadas. Se programaron en el pasado para que en el presente tú le des un uso. Ahora, sería un problemita que yo con esto quiera imprimir, porque esa función no la tiene. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera imprimir con esto? Voy a tener un conflicto, una dificultad, la voy a pasar incómodo, va a ser todo un desafío que muy probablemente no lo voy a resolver, porque está prototipada una respuesta específica. Ahora, ¿qué pasa si a este prototipado yo digo, mira, es verdad que está programado algo, pero ¿qué pasa si yo tomo una parte y la dejo de lado y tomo otra parte y la dejo de lado y le saco todas sus partes y las dejo por separado? ¿Qué sucedería con ese elemento programado para responder de una forma automática que se le estructuró en el pasado con una función puntual? ¿Qué pasaría? Si alguien abre el micro y me dice qué pasaría. ¿Seguiría funcionando? Claro que no. Claro que no. Entonces, ¿qué les quiero demostrar con eso? Que aquí hay una estructuración de un prototipado, una función programada para una finalidad específica, al igual que nuestros comportamientos. Las partes de nuestro comportamiento, de nuestra forma de reaccionar a un estímulo, está compuesto por partes. Una parte mental, una parte emocional y una parte de ejecución, lo que específicamente hago o digo ante un estímulo. Pero el que esté ensamblado en tiempo pasado no significa que debe seguir in eternum. Significa que si lo gestiono de una manera equivocada, diciéndome, oye, mouse, imprime, imprime porque necesito que imprimas, diciéndomelo, no va a suceder. Pero sí que va a suceder si yo tengo la capacidad, si aprendo a colocar los elementos que componen a este prototipo, si aprendo a separarlos y a reconocer que no es lo mismo la batería que la perilla, que la tapa, que el cablecito que conecta a la batería con el chip que programa la función. Si yo aprendo a diferenciar tus componentes y a dejarlos a cada uno por separado para luego administrarlos, porque obvio que yo no administro al combustible de la misma forma que administro a la electricidad, que no administro a la función de ejecutar el da retro en el coche. El retro va a funcionar porque tengo gasolina en el coche y porque la batería funciona y me da arranque. La reacción es el encuentro de un aspecto combustible, gasolina, con un aspecto eléctrico que activa una función. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Lo mismo. Nuestra reacción es producto de una emoción con pensamiento, química y electricidad que al encuentro van a tener una respuesta programada. ¿Tenemos que padecerlos? Bueno, si no sabes cómo gestionarlos, parece que sí. Pero si aprendemos que esa respuesta programada puede ser descompuesta, disectada, separada en partes y pueda reconocer sus partes y pueda dejarlas a cada una por separado para empezar a administrarlas, entonces lo que va a suceder
Es que ese automático, cuando yo me implico con ese incomodidad, malestar, problema, desafío o conflicto, cuando yo me implico en esa forma de abordaje, mi automático se va a enlentecer. Al diferenciar los componentes, voy a poder administrarlos. ¿Y para qué tendría que administrarlos? Bueno, primero porque son tuyos. El estímulo, lo que el otro hace, te dice, lo que el otro te ofrece, lo que tú esperas de los demás, tal vez se pueda cumplir, muy probablemente no, porque el otro es como es. Ahora, que tú no puedas administrar tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones, eso sí está en tu rango de competencia. Así es que la principal forma de empoderarte en la relación contigo mismo es siendo capaz de gestionar tu zona débil. Pero gestionar tu zona débil de forma técnica, no de forma fantasiosa. Ya me dije que conmigo todo está bien. No, esa es una forma fantasiosa. Es ver lo que hay detrás de tu reactividad. Poder describirlo. Poder ser específico en la descripción. Cada vez que me hablas de esa manera, yo me siento amenazada, me siento inestable, me siento nerviosa, me siento confundida. Si me ves en el rostro, podrías ver miedo. Y ese miedo, sabes que lo siento aquí en la garganta, de hecho me pongo helada y me da ganas de salir corriendo. Porque pienso que si me hablas así, probablemente es porque no me respetas, porque no te importo. Y cuando yo pienso que no te importo y pienso que no valgo, y cuando no valgo, la verdad que quiero desaparecer. Así que por eso me voy. Cuando puedes describir lo que está detrás de un estímulo, ya no empiezas a confundirte en tus presuposiciones, tus interpretaciones con lo que el otro está haciendo. Pero te estás encargando de asumir lo que hay detrás de tu zona débil. Así que vamos a seguir viendo, bueno, ¿y qué se hace cuando yo detecto esa zona débil? Bueno, cuando yo empiezo a relacionarme con mi zona débil y sus partes, que va a ser una parte, ya te dije, emocional, tu diálogo interno, tus pensamientos y tus reacciones, y ya sabes que las tienes archivadas, y no hay nada mal con que estén archivadas, y no hay nada mal con que emerjan en tiempo presente. Lo que está mal es que quieras eliminarlas, lo que está mal es que quieras hacer como que no pasa nada, lo que está mal es que justifiques de que es que en mi pasado, mi mamá y mi papá y mi familia y la vida y tú no sabes mi historia. Lo que está mal es que hagas todo eso en lugar de gestionarla de la única forma técnica que te va a permitir enlentecer el mecanismo para poder administrarlo. Cuando abordas esa zona débil de esa forma técnica, va a empezar a construirte un ancla de estabilidad. Y cuando esa ancla de estabilidad, de asumirte a ti mismo, de asumir tu relación contigo mismo, que no es otra cosa que tu relación con tus pensamientos, tus emociones y con tus reacciones y con tus memorias archivadas, relación contigo mismo no es nada más que eso, hasta que tú no lo asumas y empieces a fabricarte un ancla de estabilidad, entonces tu reactividad prototipada, tu prototipo armado empieza a ser escalable. Los marqueteros entienden la escalabilidad muy bien, porque no te importa en qué zona estás. Mientras tu modelo sea escalable, no hay problema que estés en el subsuelo. El problema es que no sea escalable. Entonces, cuando tú tomas tus memorias y tus reactividades para tu autogestión, cuando te implicas en conocer al detalle lo que hay, entonces tu modelo reactivo es escalable. ¿Y escala en qué? En conciencia. ¿Y qué significa escalar en conciencia? Que cuando me doy cuenta, conciencia no es otra cosa que darme cuenta, que cuando me doy cuenta que esta respuesta repetida, automática, es disfuncional, lo que requiere es que yo construya algo funcional. Pero lo que pasa es que yo quería tomarme una pastillita y que ya me aparezca la función. Bueno, estabas asumiendo tu conflicto, tu dificultad, tu incomodidad, tu desafío, tu problema de una manera infantil. Lo siento. La manera técnica
es que si te falta una función, te la construyes. Y ahí el modelo es escalable. ¿Y con qué me la voy a construir? Bueno, pues tienes un montón de memorias, tienes un montón de conflictos, tienes un montón de problemas, un montón de desafíos, que todos son un capital para construirte nueva función. Pero si yo me quería sacar de encima el conflicto, bueno, si te quería sacar de encima tu capital, no te quejas, no te quejes de estar perdiendo. Porque si aquí había algo valioso, eran tus memorias y tu reactividad. Pero si te las quieres sacar de encima, te quieres sacar de encima el capital y entonces sí, estamos perdidos. Pero lo vemos con mucho rechazo a mi reactividad, mi pasado, y mis historias. Si están depreciadas, es justamente el capital que te hace escalable. Y bueno, justamente mi intención de volver a hacer un Zoom, invitarlos, tenerlos en la sala, después creo que no hacía Zoom 3 años bajo esta tonalidad, era justamente eso, porque estamos en un momento en el que si todos nos implicáramos con nuestra zona débil, con nuestras incomodidades, a nuestros grandes conflictos, si todos nos empoderáramos en nuestra relación con nosotros mismos, le haríamos el superaporte a nuestra sociedad, a nuestro círculo de pertenencia, a, a nuestra civilización. Pero como civilización es mucho, bueno, mira, con que te hagas el favor a ti y le aportes a tu clan, pero eso significa aprovechar el conflicto, capitalizar tu pasado, capitalizar tus patrones reactivos. A ese aprovechamiento del conflicto y esa capitalización del pasado y de reactividad, yo lo llamo desaprendizaje. Desaprender tu forma de relacionarte con tu zona débil. En esa escala, incomodidad, malestar, desafío, problema o conflicto. Porque en ese modelo, te decía hace un momento, te das cuenta de lo que hay detrás de tu zona débil. Y cuando te das cuenta está participando tu conciencia. Cuando está tu reactividad sola, está tu mente. Entonces, cuando mente y conciencia empiezan a participar de esa escala de zona débil, donde quiera que te encuentres, tu reactividad disminuye porque lo que para la mente, que es acelerada, por eso repite en automático, lo que es el acelerador en el vehículo, lo hace la mente, lo que hace la conciencia es un sistema de frenos. Entonces, claro, mientras yo no pueda frenar mi reactividad, no hay chance para hacer otra cosa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es instalarme un sistema de frenos. Y el sistema de frenos te lo pone la conciencia. En paralelo que te va bajando el automático, va generándote un espacio interno, un pedacito, una baldosita, donde puedes empezar a darte cuenta, oye, yo me doy cuenta que cada vez que a mí me llega el trabajo a las 5 de la tarde, cuando yo estaba casi de salida, se me descompone el estómago, ando irritable y de ahí en adelante todo me salió mal. Ok, empiezo a darme cuenta y empiezo en ese espacio interno que se me va a construir, empiezo a ver, ok, y mira, la emoción, cada vez que estoy triste, como que se me apaga la batería y pierdo las ganas de moverme. Y a veces es tanta la tristeza que no quisiera salir de mi cama. Y a veces si me toco estoy como fría. Oye, empiezo a darme cuenta de cómo funciona mi mundo emocional y cuando estoy sintiéndome así, siempre pienso de lo más catastrófico. Hay una relación entre esta forma de sentir y esta forma de pensar. Entonces yo ya empiezo a tomar pequeñas incomodidades de escala baja, 1, 2, y empiezo a hacer algo en anticipación antes de que esté queriendo desconectarme de todo el mundo cuando ya el conflicto creció.
Entonces me voy a poder anticipar cuando empiezo a detectar los conflictos desde su escala baja, cuando son incomodidad. Y lo empiezo a detectar porque ya empiezo a pensar que no, que para qué hago esto, si igual no funciona. Ah, ok, ahí está en escala baja. Cuando está en escala alta digo, no, soy un caso perdido, ya no tengo arreglo, ya para qué hacer nada, esto está perdido. Ok, es como que se intensifica todo. Entonces, claro, si yo agarrase mis conflictos en escala baja, es una forma anticipada de gestionarme en lugar de cuando estoy ya en un punto de es complejo darme contención. Entonces, ese modelo de gestión del conflicto lo que va a hacer es activar mi capacidad de darme contención. Entonces, hasta este punto, yo, si pudiese sintetizar, te diría, mira, si no tienes tú una relación constructiva con tu zona débil, no estás comprendiendo que ahí donde tienes un conflicto, ahí donde tienes un problema, un desafío, una dificultad, un malestar, tienes la oportunidad de construirte una función que te está faltando y en la medida de que te esté faltando vas a seguir teniendo incomodidad, malestar, desafío, problema, dificultad, conflicto. Y por eso se te va a repetir. No se te repite porque se llama karma, no se te repita porque la vida se ha ensañado contigo, no se te repite porque el otro te ve la cara, no se te repite porque todavía no te has construido la función que esa interacción requiere. Entonces, la forma más constructiva de abordar un conflicto es desaprender tu rechazo a estar en conflicto, porque el autorrechazo intensifica el conflicto. El rechazo al conflicto y el autorrechazo a ti mismo en ese modo falloso lo intensifica. Conflicto igual oportunidad. Oportunidad de construir una nueva función. Ahora, ¿qué pasa? Que si desarmamos las partecitas, ¿verdad? Dices, oye, Marcela, listo, ya las desarmamos, tengo por acá las emociones, tengo por acá el diálogo interno. Y en realidad, una de las partes más complejas cuando estamos transitando un problema, un conflicto, una dificultad, son el manejo de voces internas. Porque las voces internas como que te enseñan el escenario más catastrófico, otras te dicen, tranquilo, pero todo está bien, otras te dicen, oye, pero no te dejes ver la cara, eh, te hablan de tantas maneras, de tantas tonalidades, que, y ese ruido mental, si, una vez más, si no sabes cómo gestionarlo, porque no es gestionarlo como se me ocurre, es gestionarlo de una manera tal que me vaya a sostener la escalabilidad, sostenerlo de manera tal que me permita evidenciar lo que tengo archivado, y lo que tengo archivado es lo que interpreté en el pasado, es lo que un niño interpretó con su corta mirada. Resulta que ahora soy adulto, yo creo que puedo tener un ángulo más enriquecido, puedo tener nuevas perspectivas, pero si en mi momento de reactividad lo hago como ese niño, como ese adolescente, evidentemente no está en juego la interpretación enriquecida que pudieses tener hoy. Pero para poder darte cuenta, y aquí aparece nuevamente la conciencia, para ser consciente de lo que hay en tu diálogo interno, como que tendría que ponerlo sobre la mesa. Tendría que asumir todo lo que me digo. Pregunto, ¿alguna vez en realidad has escuchado lo que te dice? ¿O como que quieres salir corriendo de tus voces internas? Y dices, no, 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 no pienses así, no pienses así, rechazándola. No, 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 no. Yo no tengo por qué dudar de mi capacidad, porque yo soy valioso. Y como que quieres contrarrestar el diálogo interno proponiéndole la mejor versión de mí, todo lo puede. Y como que no te alcanza, ¿no? Porque luego te bombardea más fuerte. Porque la gestión es disfuncional, es el modo rechazo, es queriendo evitar, es queriendo negar, es queriendo justificar. Entonces, claro, eso va a ir igual, modelo incomodidad, malestar, desafío, problema, sí, va a ser un ruido
aterrador. Que parecería como que siempre se concreta mi peor temor. Yo sabía que iba a salir a la charla y justo frente a la cámara, aunque le había contado a mi mejor amiga cuando me tomaba un café, le conté mi charla de lo que iba, prendí la cámara y me quedé muda. Mi peor temor se hizo realidad. Mi peor temor, yo sabía que ese cliente me iba a tener tonteando haciéndole 20 presentaciones y al final me iba a decidir mi peor temor. Y yo sabía que me iban a negociar el precio y me lo querían tomar. Y mi peor temor, tuve que tomar el precio. Porque entre estar parado y no hacer nada y hacer algo, aunque sea para pagar la luz, mi peor temor. Y yo sabía que me prometió que nunca más iba a llegar a esta hora. Y mi peor temor, aquí está, llegó una hora más tarde. Siempre se concreta mi peor temor. ¿Qué tienen que ver mis voces internas en que siempre se concreta mi peor temor? Algo ha de tener que ver, porque siempre está pasando lo mismo y yo que quiero convencerme de que todo está bien. Como que no nos alcanza esa forma de gestión. Si esa forma de gestión es ineficiente, ¿qué sí tenemos que hacer? Vamos a volver al modelo escalable. Ese modelo escalable que está poniendo sobre la mesa lo que siento, lo que pienso en este caso y lo que hago. Y vamos ahora a encargarnos de lo que pienso. Y lo que pienso, cuando yo lo voy a ver como conectores, como está, si me mira, va a estar conectado con le importo. Entonces, si me mira, le importo. Son dos conectores que yo hice en el pasado. Si mi mamá me mira, es que yo le importo, está de abuela y me va a hacer mi sopita rica. Yo armé esos conectores, yo armé esos enlaces. Ahora, llego y no me mira, hoy no le importo. Hoy hice algo mal. Y si hoy algo mal, y si hoy hice algo mal, me va a dar brócoli. Y siempre se convierte en tu peor temor, obviamente. Lo que quiero que vean es que las voces internas son enlaces concatenados. En algún punto los validamos, luego los afianzamos, los dimos por sentado y hoy no los cuestionamos. Y como no los cuestionamos, ese conjunto de enlaces vienen con tu memoria asociativa, reactiva y están presentes dando justificación a por qué te sientes como te sientes y por qué actúas como actúas. Y como te decía hace un momento, yo combino esta química con esta electricidad, sí o sí va a reproducirse lo que estructuré acá. Y si yo estructuré que cada vez que llego, mi mamá me mira, no me atiende, yo pienso que no vale, que me va a castigar con ese brócoli, yo empiezo con náuseas antes ni de ver el plato. Porque el comportamiento puede llegar a ser así de biológico, comprometer tu cuerpo. Entonces, mientras yo tenga concatenados los enlaces neurológicos con todas esas presuposiciones que doy por sentadas, que se armaron en el pasado con la comprensión de un chiquilín y sin el desafío del adulto, si el adulto no participa de ese desenlazar esas conexiones. Porque parte de lo que sucede es que las referencias que construimos en el pasado son referencias asociadas a nuestros cuidadores del pasado. Y tal vez sí, para mamá, si no la miraban, era sinónimo de que no le daban atención. Y si no le daban atención, era porque ella estaba haciendo de más o de menos y entonces por eso no la amaban. Pero resulta que yo me compro sus enlaces y yo le soy fiel a esos enlaces. Y si ella lo pensaba así, yo estoy referenciada a ella. Y mi forma de pensar, sentir y actuar está matizada por esos referentes del pasado. Es decir, que hoy cuando reacciono en realidad no soy yo, es mi mamá, es mi papá, es mi profesor, es el inspector, o ese amigo que me dijo que para ser cool había que hacer esto. Y yo lo sigo haciendo así. Ah, entonces yo vivo en base a referencias pasadas y externas. Sí, y es parte de tu conflicto.
pero hasta que no lo pongas encima sobre la mesa y digas, ajá, referente pasado y externo. ¿Qué tal si ahora yo le construyo un argumento más a tono con 2023, todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido? Ah, entonces reestructuro enlaces, le doy otra interpretación, una interpretación funcional. Tal vez no me mira, te lo decía yo a una niña porque una jovencita, teenager total, y tiene asociado que su papá no la mira, no le ha, en una cena su papá no la miró, no la habló, no se dirigió a ella, en sus zapatos, eso significa me ignoró, en los zapatos de su papá, si yo le hablo, si le digo algo, si me refiero a ella, si me dirijo a ella en la forma que está, ella explota y me culpa a mí de todo lo que le pasa. Así es que yo prefiero ni mirarla, ni hacer como que para no afectarla más. En sus zapatos, en los zapatos del papá, es su forma amorosa de protegerla de otro episodio de hiperreactividad. En los zapatos de ella es me ignora, y si me ignora es porque no le importo, porque me quiero olvidar, porque no valgo y porque no me ama. Y cree su historia. Bueno, todos lo hacemos en algún punto. Y mientras no se desenlace esa forma de interpretar a una manera más objetiva, y para eso nos sirve el tiempo, porque como adultos podemos ganar perspectiva y comprensión. Entonces podemos enriquecer la mirada y actualizar esas referencias. Mientras no lo hago, ¿cómo voy a prototipar otro tipo de respuesta? Así que si somos objetivos, prototipar otro tipo de respuesta pasa por encarar mis voces internas, encarar qué es lo que yo tengo asociado. Y si bien yo tengo asociado un conjunto de frases, la herramienta para esas frases es la pregunta. ¿Quién dijo que si no te mira es porque te ignora? ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Cuál es el indicador medible y verificable con el cual tú me dices que te ignora? Porque en realidad no te mira. Estoy de acuerdo. Si tuviese una camarita, no te mira. Pero de que no te mire a que te ignore y te quiero olvidar, dime tú, ¿dónde está la bolita de cristal? ¿De dónde me sacas eso? Entonces, claro, la pregunta te va a llevar a la reflexión, hasta la detección de tus inconsistencias. Y yo sé que no eres inconsistente porque te da la gana de serlo, pero es porque nunca te detuviste a reflexionar sobre tus referencias, porque no quieres siquiera escuchar tus voces. Mejor las quieres cancelar, cancelado. Lo siento, perdón, gracias, te amo, cancelado. Así, seguro no vas a poder prototipar nada nuevo. Entonces, la pregunta es tu herramienta de reflexión para la inconsistencia. ¿Cuándo metiste el gol de la inconsistencia? Cuando una pregunta te deja en silencio. Es listo, se me acabaron los argumentos. Entonces, claro, bajo esa forma de gestión del diálogo interno, tu estructura de comunicación se replantea. Y evidencias que hay cuatro pilares, al final de cuentas, que estructuran tu verdad. Una expectativa rota, tu peor temor, a lo que tú le das importancia y el para qué sirve lo que haces. Eso te va a reencuadrar una mirada para que al hacerlo puedas asumirte como el responsable de tus enlaces. Bueno, yo fui el que enlazó que si no me mira es porque me ignora y porque me quiere olvidar. Ahora, yo tengo un indicador medible y verificable para esto. ¿Y qué pasaría si es porque te quiere proteger y cuidar y evitarte un nuevo episodio de reactividad donde te derrumbas por 3 días? Mm. Tal vez el silencio es la mejor de las respuestas en ese caso. Entonces, ese asumir nuestra responsabilidad solo va a suceder cuando realmente confronto esas voces internas. Ahora, ¿qué va a pasar?
que te decía, ¿no? Hay expectativas, van a haber necesidades que no se están cumpliendo en mí mismo. Voy a estar como que, me voy a dar cuenta que yo como que tengo siempre prototipado este temita de que no valgo, ¿no? O sea, me voy siempre por la misma calle. Te vas a dar cuenta que hay una tendencia. Y hay una tendencia porque estás implicado con esa área de exploración de la vida. Es decir, estás implicado con un área de exploración donde el valor llama tu atención. Haces asociaciones de que te terminan en la calle de que no vales, de que no eres importante. Y tal vez sea porque tienes que construir algo en particular con respecto a la valoración. Entonces, cuando gestionamos nuestras voces internas con la finalidad de descubrir las condiciones con las que estamos operando, para generarle preguntas que desafíen esos enlaces, sí que voy a diferenciar esos tipos de voces. Y también voy a darme cuenta que, oye, en mi mundo imaginario, desde que me dieron ese diagnóstico, yo siento que me pusieron una sentencia de muerte. Sí, pero ¿y en realidad qué está pasando con tu cuerpo? No, va muy bien, tú sabes que los exámenes dicen que se me negativizó, estoy en cero con los indicadores, o sea que tienes evidencia medible, verificable de que ya todo hay una remisión y que sí, pero lo que pasa es que desde que me dijeron mi vida cambió y yo nunca he podido volver, ok, y podemos diferenciar entre imaginación y realidad, o sea, tu cuerpo está dándote indicadores de que todo bien, los exámenes muestran de que esto está superado, pero todavía estás batallando con el monstruo imaginario de tu diagnóstico. Entonces, cuando hacemos un abordaje que nos hace una inmersión al núcleo de tu imaginación, cuando encaras a ese crítico y ese darte cuenta recurrente que te va a llevar hacia dejarte en silencio, estás una vez más conectando conciencia a esa mentalidad, a esa forma de procesar que tiene tu mente. Esa vinculación conciencia-mente en tu diálogo interno te permite reestructurar esa mentalidad. A ese proceso yo lo llamo reset de voces internas, que te lleva a resignificar tu historia, tu interpretación. Entonces, vuelvo con el tema de que si tuviese que mirar en retrospectiva una gestión constructiva de las voces internas, yo te diría, mira, si tienes un crítico interno martillándote, si las voces de tu peor temor están martillándote, lo que tienes es una falta de asimilación de esas creencias, mandatos, condiciones, de todas esas voces, de todo ese ruido mental, no lo estás asimilando, lo estás dejando siempre conectado de ese modo que te va a llevar siempre a reaccionar de esa manera disfuncional. Ahora, una de las trampas es pensar que las creencias eh, se cambian. Tengo que cambiar de creencias. No, las creencias no se cambian, se detectan. Detecto que enlazo A con B y A con B implica C. Y esto viene del pasado, de un referente externo. Cuando yo aprendo a detectar esos enlaces, desenlazar, desafiando esas conexiones, va a dejar una mente suelta, abierta a nuevos conectores. Antes vivías en tu mentalidad cerrada y prototipar respuestas nuevas requieren enlaces sueltos para volver a concatenar una nueva función. Entonces, yo voy a decir que si tu desafío en esa pregunta que te hacían días pasados, si las voces internas o la gestión del conflicto es de tu zona de interés, bueno, aquí respondo a quienes dijeron, número dos, oye, si el tema de las voces internas, bueno, esa es la forma constructiva, ese es el modo funcional de gestionar el diálogo interno. Pero, como te darás cuenta, todavía no hemos prototipado algo nuevo, una respuesta nueva, una función que me permita abordar ese problema, dificultad, desafío, incomodidad, malestar que estoy experimentando en alguna de mis relaciones. Y aquí algo que es muy importante es diferenciar reinventarse de transformarse. La reinvención requiere el tener
los planos del prototipo. La transformación es, oye, pónmelo azul, ahora házmelo más ergonómico, que se ajuste a la... Pero siempre estoy hablando del mismo modelo. La reinvención va a incluir no una transformación, sino un agregado de valor. La transformación es como lo hacemos un poquito más flexible, un poquito más robusto, un poquito más manejador de A, B, C, pero siempre está bajo el mismo modelo. La reinvención requiere un pautaje de función nueva. La pregunta sería, bueno, si nos vamos a reinventar, ¿cuál es el eje rector de esa reinvención? ¿Cuál es el eje rector de una reinvención? ¿Yo y mi mejor sueño? ¿O el ambiente donde va a entrar a operar el prototipo? ¿Cuál sería la reinvención más futurista, la visionaria? Y es una que contempla al usuario, es una que contempla el ambiente donde va a operar. Es decir, que trasladado a este ámbito sería el que contempla a que mi mamá es como es, a que mi pareja es como es. Ah, no, porque yo quiero cambiarlo. Así no funciona. Esto es relación contigo mismo, contemplando al otro como es decir, diferente a ti. No piensa como tú, no siente como tú, no actúa como tú, no es tu clon, es otro. Ahora, ¿qué sucede? Que como mis desafíos están en cualquiera de esos ámbitos, en esas relaciones con los demás, obviamente que la vida me va a brindar conflictos para que aproveche la oportunidad de reinventarme. Ahora, si tengo instalado o activo un modelo escalar para la reinvención, significa que tarde o temprano voy a entrar en la exploración de una dinámica de relación. Como que siempre estoy en el rol de víctima y claro, siempre me voy a encontrar con un victimario. Es decir, que voy a tener una dinámica que siempre va a hablar de de la herida de que el otro vulnera mis límites. Y claro, mientras yo no tenga construida una función que al otro le ponga un límite, el conflicto se me va a repetir. Pero no es que la vida se ensaña conmigo, ni que esto es karma, es que yo estoy participando de manera activa en la construcción de funciones que le coloquen un límite al otro para interactuar de una manera respetuosa conmigo mismo y con los demás. Mientras yo no tenga construidas esas funciones, yo voy a estar en ese dolor, en esa herida perenne, en este tipo de relaciones. Así que bajo esa perspectiva, el otro se va a volver un socio de mi aprendizaje. Ahora, vamos a decir que hay tendencias de heridas. Hay la tendencia a que yo me sienta rechazada, o que sea yo quien rechaza, o que me sienta abandonada, o que sea yo quien abandone, a que me sienta traicionada, o que sea yo quien traicione, a que siempre esté calificando eso de que la vida es injusta conmigo, me trataron de manera injusta en esta situación, o que me vea tan vulnerada hasta el punto de la humillación. Ahora, siempre que yo esté pensando en que me rechazas, te rechazo, me rechazas, te rechazo, o te abandono, me abandonas, te abandono, me abandonas, me traiciono, me traicionas, dejo de ver que este es un mecanismo que está operando conmigo mismo. No veo mis autorrechazos, no veo las formas que tengo de abandonarme, no veo cómo me fallo a mí mismo, cómo no me soy fiel. No veo lo injusta que soy con mi propio progreso, avance, y veo cómo me descalifico hasta la humillación. Cuando me doy cuenta que si mi área de aprendizaje está en uno de esos temas, lo que tengo que empezar es a construir un poco de aceptación, a hacer mi propio respaldo. Tengo que construir confianza en mí. ¿Y cuáles son esos indicadores? Soy yo que tiene que darse reconocimiento, soy yo que tiene que construir otras nociones de valor. Ahora, cuando lo empiezo a hacer, esas dinámicas ya no me muestran el conflicto, pero no porque el otro cambió, es porque yo he construido las funciones en mí, porque empiezo a hacer un aporte a ese prototipo vinculado a uno de esos temas. Entonces, yo puedo decir que esas experiencias donde me sentía solo, excluido, en dependencia
o que estar sola me descoloca, no puedo estar sola conmigo misma, o que tengo la tendencia a controlar a los demás, a que todo porque no nos separemos, o vivo desbordada, o esa forma que me lastima a mí mismo, o ese rígido, esa frialdad con que me trato. Claro, son formas de experimentar mi zona débil, que están asociados a un tipo de aprendizaje en particular, que va a tomar la forma de una herida, pero que en realidad son conectores que la realidad te entrega para que tú los ensayes y hagas agregados de valor, añadas nuevas funciones. Y cuando las añades para ti, lo añades para tu clan, lo añades para tu círculo de impacto, que en la última escala se va a llamar especie. Entonces, cuando tengo esa forma donde la conciencia participa de esa herida perenne, dejo de estar involucrada en ese me rechazas, te rechazo, porque tiene que ver contigo, y empiezas en el autodesafío de construirte nuevas funciones, teniendo a la vista como tu mapa de comportamiento. Mira, siempre que pasa esto, yo ya empiezo a negar que es que no, no está pasando, no, el otro sí es buena gente en realidad, o justifico su accionar, hace esto porque tuvo un pasado difícil, entonces niego que tengo un conflicto, lo justifico, hasta que tarde o temprano dices, bueno, aquí yo que tengo que ver en esto, empiezas a asumirlo y empiezas a rutear esa forma de dinamizar con el otro. Cuando reconoces esa dinámica, es como que la máscara detrás del conflicto se cae, empiezas a detectar que había una necesidad de construirte una función que tu peor temor lo evitaba. Entonces, cuando utilizas la dinámica del desencuentro para mapear tu herida, para rutearla, a ese proceso llamo reinvención personal. Y podríamos recapitular toda esta última fase diciendo, bueno, una herida, una zona de aprendizaje, te va a conectar con opuestos, que van a ser esos socios de tu reinvención. Por lo tanto, esa herida no se cura, se integra. Se integra aquello que rechaza. Y visto de ese modo, la reinvención tuya y de tus relaciones te lleva a incrementar esa coherencia de esas memorias que tenías archivadas, de eso que el niño guardó, de que el adolescente interpretó, esa, eh, esa reinterpretación, esa nueva forma de abordar esa base y añadirle una nueva coherencia en forma de respuestas funcionales en ese ambiente, es lo que sería reinvención. Entonces, si en esa encuesta que hice en días pasados, tú respondiste sobre tu interés en reinvención personal, es justamente el aprovechamiento de las dinámicas de relación, es decir, que te he planteado una ruta donde la reinvención se construye sobre un reseteo de voces internas y el reseteo de voces internas se construye sobre una base activa de la gestión del conflicto al que llamo desaprendizaje. Es decir, que sin una forma de gestión adecuada del conflicto, de ese descomponer en partes tu mecanismo reactivo, no puedes pasar a gestionar tus voces internas, porque necesitas tenerlas primero desarmadas. Ahora, cuando ya puedes encarar tus voces internas, esa se transforma en tu área de desarrollo. Yo digo que es un músculo, desafiar tus voces internas a través de preguntas que obedecen a una estructura. Con ese músculo construido pasas a reinvención personal, donde la herida perenne y la construcción de nuevas funciones sería el el abordaje completo de esa secuencia donde el conflicto tiene una razón constructiva para estar en tu vida. Con eso paro la presentación y ahora sí, déjenme ver que tengo algo por aquí. Jorge, ok. Nelly que decía que no se escucha y lo demás está bien. Perfecto, sí, me fui y regresé.
Se sigue grabando, así es que seguramente voy a tener que conectar las dos grabaciones, la base y esta. Y preguntas. Alzando la mano, ¿quién es? Hola Marcela, Cristina, Ok, hola, ¿cómo estás? ¿cómo vas? Buenas noches con todos. Marcela, Ujú. ¿cómo, cómo uno puede reinventarse en este proceso? O sea, entiendo que tienes que hacerte consciente de tu zona de conflicto, de tu zona débil, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo comienzas ese camino de reinvención? Ok, Dándote cuenta, ¿cómo sí. sería? Primero voy a decir que la reinvención, si tiene un elemento diferenciador, es la conciencia. Entonces, cuando estás diciendo dándome cuenta, ya tienes a la conciencia haciendo partícipe de un proceso que voy a decir que necesita ir eh, andamiando bases. Primero, saber que no hay reinvención si no hay abordaje de conflicto. Conciencia. Entendiendo ese conflicto, lo decía en escala alta, pero puede ser sin abordaje de mis problemas, sin abordaje de mis desafíos, sin abordaje de mi malestar, sin abordaje de mi incomodidad. Depende en la escala que lo tomes. Pero voy a hablar que toda esa escala de ruptura de equilibrio, cuando la abordas para aprovechar, sí o sí vas a llegar a una reinvención. Ahora, como es un proceso, por eso preguntas cómo, el cómo te va a llevar a un proceso. ¿Cómo lo Ujú. hago? Primero saco la harina, después saco los huevos, después lo bato. Va a decirte un orden secuenciado que te va a llevar a un punto específico, al que estamos llamando reinvención personal. Una de las trampas es querer irme allá y Sí, dejar de pasa. abordar dónde estoy. ¿Dónde estoy? En conflicto. Ok, ¿cuándo y dónde? ¿Con quién? ¿En qué ambiente? Bueno, en mi ambiente familiar, con mi hermano más chiquito. Ok, ya tengo el cuándo, ya tengo el dónde. Y sí, los domingos que nos encontramos aquí, cuando él viene y me dice que ya focalizo un conflicto específico. Y voy a focalizar para hacer una gestión específica. Una gestión que lo primero que tiene que hacer es diferenciar emociones de pensamientos, de reacciones. Si no los diferencio, no puedo entrar a dar tratamiento, administración de componentes. Si tengo ese músculo construido, digo, ok, tú ya sabes que el conflicto se lo administra de este modo. Si ya sabes eso, si ya diferencias partes, si no me mezclas voces internas con me sentí abrumada, me sentí confundida, y me mezclas y sí, pero es que pienso que el otro es un mala gente que me hizo lo de... Me estás mezclando todo, no estás diferenciando. El músculo a construir es la secuenciación diferenciada de partes. A eso llamo desaprendizaje. Si eso lo tienes incorporado, entonces ahora nos vamos al cajoncito de las voces internas. Y el cajoncito de las voces internas tiene también una estructura. Por ponerte un ejemplo, sería poder diferenciar, si tú pudieses diferenciar un clavo de una tuerca, de un tornillo, y tienes al frente un martillo, sabes para qué es. Ujú. Y sabes la llave con cuál lo empatas. Y el destornillador, ¿a cuál le corresponde? Las voces internas tienen estructura y la estructura tiene una herramienta. Si aprendo a detectar la estructura, aplico la herramienta específica y voy desenlazando. Porque la resultante de la gestión constructiva de las voces internas es desenlazarlas. El conflicto es estar atrapada en una interpretación o perspectiva cerrada y abrirla, donde A no significa B. Entonces, por eso me pasa C. Entonces, si yo pienso que porque mi vida fue así, entonces hoy me queda duro este escenario y por eso padezco de, mientras estés atrapada en esa interpretación, en esa percepción, se ejecuta la misma función, mismo conflicto, mismo problema, mismo desafío, misma dificultad. Entonces, en este proceso, para llegar a la reinvención, sí, estoy
separando partes del mecanismo reactivo y estoy incorporando el mecanismo de desenlazar mi interpretación, ese reseteo de voces internas, entonces, listos, vamos a construir nuevas funciones. Ya ese construir nuevas funciones que vas a tener es, ok, claro, si yo no pongo un límite, claro, el otro me invade, claro, si yo no pongo un límite, el otro me respeta, claro, si yo no pongo, yo asiento, digo, no, no pasa nada, ay, pero no, o sea, él es así. Si justifico, si niego, si dejo pasar, claro, sigue el conflicto, sigue. Pero yo ya le dije que eso me duele, sí, pero no se trata de que le cuentes que eso te duele, se trata de que no estás construyendo una función. Entonces, la reinvención, sí o sí, construcción de funciones. ¿En base a qué? A que me di cuenta. A que me di cuenta que atrapado en esta perspectiva, siempre enfoco acá y me desenfoqué del otro. Siempre por enfocarme en los demás, me desenfoqué de mí. Cuando reencuadro esa mirada, cuando atiendo a la zona desenfocada, entonces puedo empezar a reinventar. Yo voy a decir que desaprendizaje y reseteo de voces internas se entrena tu atención y tu observación. La reinvención requiere reenfoque. Entonces, si tienes Ok. una cámara, tú sabes lo que es. Tú acá y no, desenfócame de acá y enfócame acá. Dame un nuevo ángulo. El, el, la reinvención es un entrenamiento en el enfoque. Enfoca y reencuadra. Enfoca y reencuadra. Las otras son atiende y observa. Atiende y observa. Son músculos internos ligados a la conciencia. Atención, observación, enfoque, reencuadre. Pero no puedo ir a reenfocar y encuadrar si estoy atrapada en mi interpretación. Porque Ujú. qué voy a reencuadrar? Si todavía Yo no me he creo. desenfocado, exacto, tengo que abrir esa perspectiva. ¿Cómo la abro? Reconociendo la estructura de mi voz interna. ¿Cómo la reconozco? Son modelos. Son modelos. Es como decir triangulito rojo. ¿Por qué puedes imaginarte un triangulito rojo? Porque conoces el triángulo y conoces el rojo. Si conocieras las generalizaciones, sabrías cuándo están. Si conocieras las eliminaciones, sabrías cuándo están. Si conocieras las distorsiones, sabrías cuándo están. ¿Y qué pasa cuando las conozco? Utilizarías la herramienta correcta. Destornillador, llave, martillo. Y desenlazo. Perfecto. Cuando está desenlazado, podemos reenfocar y encuadrar. Reenfocar y encuadrar. Y cuando reenfoco y me encuadro, digo, claro, esto es lo que no estoy haciendo. Y ahí voy al ensayo, en escala chiquita. Hago esto, hago esto, hago esto, hasta que la función está activa. Como cuando aprendías a manejar en bicicleta, todavía no sabías el equilibrio, todavía no sabías hasta que fuiste incorporando, lo repetiste unas veces y la Eh, implementación sucede. Gracias, Como sucedió lo que tenemos. clarísimo. Gracias. A ti. Escuchar voces internas es la pelea con uno mismo. Sí, se puede vivir la lucha conmigo mismo. Una parte que dice a favor, otra parte que dice en contra, una que dice sí, está bien, síguelo haciendo, otra que dice no, vas a tener problema con esto, una que te critica, otra que te alaba, otra que te juzga, que te censura, como un juez, como un fiscal. Sí, todas esas voces de diferentes tonalidades son las voces internas y es como una lucha. Por eso, voces internas tiene que ver todo la relación conmigo misma. Por eso, en el proceso, sueltas al otro como el causante de lo que me pasa, porque son tus voces manteniéndote dentro de una percepción, atrapada en una interpretación. Cuando lo vas abriendo, abierta podemos reenfocar y reencuadrar. Ujú. Hola Marce, Hola, buenas Pati. noches. Esperaba con ansia esta parte. Ah, qué gusto. Sí, aquí mi pregunta es, digo, ya pasamos esas voces internas, ese, ese reseteo, yo pregunto ahora, ¿va a ser todo junto o cada quien va a entrar a esa parte que le Cada corresponde? quien va en la zona que le corresponde.
Ok, ok. Como lo hiciste más o menos tú lo construiste un año de ese aprendizaje, otro año construiste reseteo de voces internas y obviamente ahora puedes ir hacia reinvención. Sí, sí, definitivamente es súper valioso. Me ha servido mucho todos estos 2 años. 2 años, Por porque eso, hemos hecho un año cada uno. Este es el sí, tercer año donde sale es- reinvención. ¿Cuál sería la de hecho, diferencia que tú detectas como usuaria de desaprendizaje, la gestión del conflicto? ¿Qué te dio? mucha claridad en relación a mi interpretación de las experiencias, de los hechos que me pasan. El estar responsabilizándome de acuerdo a toda esa información que traigo desde el pasado, que me daba la interpretación que yo hacía de lo que me hacían los demás. Ahora sé que solo los demás me sirven para detonar algo que yo no tengo resuelto y que ya no es estar buscando la respuesta afuera porque la respuesta está dentro cuando ya sé desmembrar, a- Exacto. Cuando haces los desenlaces, los exacto. Y lo desenlaces dejas abierto. y lo dejo abierto y saber detectar cuando es una generalización, cuando es una distorsión, cuando es se me fue, Eliminación. 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 Entonces, me ha servido para darme cuenta cómo es mi diálogo interno, qué es lo que lo detona, ya puedo identificar qué lo detona y darme cuenta que es esa mi interpretación de acuerdo a lo que yo traigo instalado ahí y que ahora lo puedo gestionar de otra manera. Puedo decir que cada vez es menos frecuente, menos intenso y menos duradero. Ahora puedo tener un conflicto, sé que lo detona, estoy observando que lo detona, este, no dura mucho, ya no es tan impactante. Y pues ahí la llevo. Por eso te digo, he estado esperando esta parte Ujú, ujú, con ujú. ansias porque me ha ayudado mucho a ver o a relacionarme conmigo, con los demás, ver la vida de otra manera, ya no enfrascarme tanto en la victimez. Como decías, nos damos cuenta de que hay una necesidad y la mía es en esa tercera etapa del reconocimiento. Sigo ahí, Ujú. dándome cuenta. Y justamente en esa parte va a ser la relación con la herida perenne. Ujú, Y verla como un aula de aprendizaje donde la responsabilidad, dado que ha asumido su gestión, la gestión, es aportar con construcciones funcionales al tema. Muchas gracias. Igual, cualquier pregunta por interno, voy a estar por ahí. Un abrazo a todos, espero verlos en algún instante. Gracias, Mercedes. وشفك مكرونين عينيك نامين وياه الشابو 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 بنت بلادي الشابو 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 بن دواري